El índice de miedo y codicia está en 24. Eso es miedo extremo. Y sin embargo, Bitcoin sigue aguantando por encima de los $63.000. Eso, amigos, es una contradicción que vale la pena analizar. Cuando el sentimiento del mercado grita, huye, pero el precio no cae, algo está pasando debajo de la superficie. ¿Es acumulación silenciosa? ¿Es el mercado esperando un catalizador? Esta semana no tenemos grandes eventos macro ni datos económicos importantes en el calendario. Lo que tenemos es precio, niveles técnicos y narrativa. Y a veces, eso es suficiente para entender hacia dónde puede ir todo esto. Arrancamos. Bitcoin cotiza en este momento a $62.033, con una subida del 0,3% en las últimas 24 horas. Ethereum está en $1.768, también con un 0,3% en el día. Los movimientos semanales no están disponibles con precisión, pero el contexto lo dice todo. Llevamos días en una especie de pausa tensa. La dominancia de Bitcoin se sitúa en el 55,7%, lo que indica que el capital sigue refugiado en BTC frente a las altcoins. La capitalización total del mercado es de $2,27 billones. Y ahora el dato que más me llama la atención, el Fear and Greed está en 24, con una media de la última semana de apenas 19. Eso es miedo extremo sostenido. Históricamente, los periodos prolongados de miedo extremo han precedido a movimientos alcistas importantes, pero también han coincidido con mercados bajistas prolongados. No es una señal mágica de compra. Es una señal de que los inversores minoristas están nerviosos, y eso siempre crea oportunidades, para bien o para mal. Esta semana, el calendario macro está prácticamente vacío. No hay reunión de la Reserva Federal. No hay dato de inflación CPI. No hay cifras de empleo NFP. Nada de eso. Y eso, en sí mismo, es información. ¿Qué significa una semana sin catalizadores externos? Significa que el mercado va a moverse por su propia dinámica interna. Flujos de capital, narrativas y, sobre todo, reacciones a noticias puntuales. En ese contexto, hay dos cosas que me parecen relevantes esta semana. Primero, el Congreso de Estados Unidos está en pausa de verano, según informaciones recientes de medios especializados. Eso implica que los proyectos de ley sobre regulación cripto que están en trámite y que llevan meses generando incertidumbre, quedan en stand-by durante semanas. Eso puede reducir el ruido regulatorio de corto plazo, lo cual es un factor levemente positivo para el mercado. Segundo, el contexto geopolítico y la debilidad del dólar siguen siendo el telón de fondo. Sin eventos que los muevan esta semana, el mercado cripto tiene espacio para moverse por sus propios fundamentales. Eso puede ser buena o mala noticia dependiendo de qué lado estés. Esta semana tampoco hay eventos cripto confirmados de primer nivel, sin grandes vencimientos de opciones en CME, sin unlocks masivos de tokens relevantes, sin actualizaciones de protocolo mayores anunciadas. Sin embargo, hay tres noticias del ecosistema que vale la pena seguir de cerca esta semana. 1. Peter Brandt, uno de los traders veteranos más respetados del mercado tradicional, ha dicho públicamente que está contemplando vender parte de su Bitcoin para comprar oro. Brandt no es un influencer cualquiera. Es alguien con décadas de experiencia en commodities. Cuando alguien así hace ese tipo de declaraciones, el mercado lo escucha. Puede generar presión narrativa bajista sobre BTC a corto plazo. 2. XRP está testeando el nivel de $1,14, que era resistencia y ahora intenta convertirse en soporte. Un cierre semanal por encima de ese nivel sería una señal técnica relevante para el ecosistema altcoin. 3. Ethereum está liderando la defensa de niveles clave, según el análisis técnico de esta semana. ETH, por encima de $1.778, con volumen sostenido, podría anticipar rotación de capital desde Bitcoin hacia las altcoins. Eso es algo a vigilar. Para Bitcoin, el nivel crítico a vigilar esta semana es $63.000. Llevamos días rebotando alrededor de ese número. Por arriba, la primera resistencia relevante está en torno a $65.500. Si BTC logra cerrar días por encima de ese nivel, el sentimiento puede cambiar rápido. Por abajo, el soporte que no puede perder está entre $60.000 y $61.000.
Una ruptura sostenida de esa zona abre la puerta a un movimiento hacia los $57.000, y eso sí cambiaría el panorama de forma significativa. Para Ethereum, el nivel clave es $1.750 como soporte inmediato. Por encima, la resistencia a vigilar está en $1.900. Si ETH aguanta sobre 1.750 y BTC se estabiliza, podríamos ver un intento de recuperación hacia esa zona durante la semana. Si pierde 1.750 con volumen, la siguiente referencia baja está en $1.650. Esta semana sin macro relevante significa que estos niveles técnicos tienen más peso de lo habitual. El precio manda. El mercado está en una zona extraña. El sentimiento es de miedo extremo, pero el precio aguanta. Sin eventos macro que sacudan el tablero esta semana, el riesgo de movimientos bruscos es menor que en semanas anteriores, pero no inexistente. El ruido narrativo, como las declaraciones de Brand, puede crear volatilidad puntual. Los niveles técnicos son los árbitros de la semana. Si se rompen a la baja, el miedo puede convertirse en pánico. Si aguantan, puede haber rebote. Termómetro de riesgo de esta semana, medio. Resumiendo la semana, Bitcoin aguanta en 63.000 con miedo extremo en el mercado, sin catalizadores macro y con la atención puesta en los niveles técnicos y en lo que haga Ethereum como indicador de salud del mercado altcoin. La clave esta semana es simple: 60.000 no puede caer y 65.500 es la resistencia a superar. ¿Crees que Bitcoin va a romper al alza esta semana o va a ceder el soporte? Déjamelo en los comentarios. Me interesa mucho saber qué piensa la comunidad. Y si este análisis te ha sido útil, suscríbete al canal para no perderte nada. Nos vemos el sábado con el resumen de la semana.